El tiempo de Cuaresma eh, se caracteriza principalmente por una invitación para todo creyente en Cristo, especialmente, por supuesto, bajo la protección, el ala y el caminar como comunidad de la Iglesia Católica. Y ese encuentro desde la conversión, desde la transformación, la metanoia, eh, vamos a reflexionarlo con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo que nos guía, bajo tres palabritas o tres momentos. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el encuentro con Jesús. Eso es fundamental, encontrarnos con Él es la primera causa o es el primer estímulo para poder llegar a una verdadera reflexión de arrepentimiento, porque siempre, no es que Cristo va a ver en nosotros siempre lo negativo. Hay personas que sí se centran mucho en ver siempre lo negativo, el vaso medio vacío, el puntico sobre la hoja blanca. Es un ejercicio bien interesante. Si tú colocas una hoja totalmente blanca, nuevecita, le haces un punto en cualquier parte y tú preguntas qué ves, las personas, la mayoría te van a decir un punto, y precisamente, o sea, el punto representa lo negativo y lo blanco todo lo positivo. Entonces, generalmente eso es algo muy propio del ser humano, que en el caso de Jesucristo también vería el punto, pero para decir, mira, aquí está la borra, vamos a borrarlo para que todo esté en blanco. O sea, no sería un enfoque destructivo, o sea, te veo lo negativo y me centro, y de lo negativo construyo toda una imagen en ti. Luego de ese encuentro con Jesucristo, otra imagen que aparece muy ilustrativa, o sea, que nos ilumina, muy iluminadora, es el desierto. Pero el desierto lo vamos a ver quizás muy brevemente en el sentido de apartarnos de. Vamos a quedarnos con esa idea, apartarnos de. Y tercero, como un ejercicio, es una suerte de metáfora, pero que no deja de tener razón de ser. Hoy vamos a centrarnos de tercero en la mirada a Dios. Es decir, ¿dónde busco yo a Dios? Y el ejemplo que vamos a tomar es el ejemplo bíblico que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, de hecho, que se titula Jesús y Zaqueo. Comencemos entonces con el encuentro, ¿no? Hace unos días, de hecho, con este mismo ejemplo de oración, para encontrarnos con el arrepentimiento, o sea, que la oración también entendida como un camino hacia el conocimiento. O sea, Santa Teresa de Jesús decía que la oración era dialogar con aquel que sabíamos que nos amaba. Y el diálogo con Dios es importantísimo. Entonces, voy a tomar un mismo ejemplo para abordar ya dos puntos que serían fundamentales, que es el encuentro y el desierto. El desierto les explicaba apartarnos de. Hace unos días, en uno de los evangelios dominicales, eh, aparecía la figura de un sordo de nacimiento, una persona que no podía escuchar y se encontraba en una multitud. O sea, esta persona, como habitualmente ocurría, necesita de alguien que le diga por ahí viene Jesús o por ahí viene el Maestro, porque o alguien que le lleve a Cristo. Es la figura del cristiano que acompaña, ¿no? Que lo hace de una manera misericordiosa, amorosa, y que mira, yo te llevo a Jesús porque Jesús te puede sanar. Y en ese texto del Evangelio, lo primero que hace Jesucristo era apartarlo, de las personas, porque generalmente esto va de la mano con la sordera, va de la mano con la mudez. O sea, no, tampoco puedes hablar. Entonces, aquí estamos hablando
el contexto es una obstrucción, o sea, una limitación, algo que te obstruye. Y qué importante es esa imagen por la palabra que usa Jesucristo para sanarlo. Entonces, lo primero que hace es Cristo es apartarlo y lo segundo es sanarlo. Y lo hace con la palabra efetá, que era, o sea, ábrete, libérate, destápate, ¿no? Efetá. Una de las cosas que me llamaba la atención de este momento, de este escenario, era por qué Cristo lo apartaba. O sea, porque no hacía el milagro como en otras personas que lo hizo totalmente público y eso también contribuía a la causa de que las personas vieran el poder de Dios. O sea, Dios estaba presente en sus vidas. Y de las reflexiones que hacía el sacerdote en su homilía, que me pareció extraordinaria, era que muchas veces Dios, para sanarnos y para que podamos llegar a un punto de reflexión interior y decir, sí, necesito de Dios. Y Señor, estoy mal. Y de verdad que me veo en este espejo que tú me presentas desde mi desierto. Y no me gusta la imagen que veo. Era precisamente eso, que para sanarnos muchas veces Dios tiene que apartarnos de personas, de entornos, de circunstancias, de trabajos. Y ese apartar a veces se traduce desde una enfermedad, se puede traducir desde una necesidad, desde un punto de quiebre, desde un pisar muy hondo para poder volver a levantarte. Es la imagen perfecta del ave fénix. Dios de nuestras cenizas, pero nuestras cenizas desde el punto de vista de lo que deja el pecado en nosotros como enfermedad, como secuela, cómo nos puede volver a levantar y nunca nos va a dejar solo, que es otra imagen que me gustó mucho, que también escuché de otro sacerdote, que el demonio primero nos ofrece cosas muy fáciles de alcanzar. Luego, en esa facilidad, pues nosotros nos vamos haciendo como un capullo, pero de soledad, o sea, nos vamos envolviendo en una suerte de soledad y nos coloca una venda donde nos presenta una realidad virtual. Creo que el mejor ejemplo más tecnológico sería esta suerte de lentes que te tapan toda la vista, pero te presentan unas imágenes que son virtuales y te hacen vivir y sentirte en una realidad diferente. Y cuando ya se acaba el juego, cuando se acaban las baterías, cuando ya estás totalmente solo y cegado en tu propio mundo, te quitan las vendas y te colocan ante un precipicio, te dejan ante el borde de un precipicio, y en ese preciso momento el demonio te deja solo y disfruta de tu desesperanza. Disfruta de tu angustia, de verte que no tienes a nadie. Esto es lo que le pasa a una persona que entra en el mundo de las drogas, que entra en el mundo de la lujuria, que entra en el mundo de cualquier vicio, que entra en el mundo de la corrupción, del narcotráfico, etcétera. Es la imagen, es la antítesis de Cristo. Cristo llega justamente a nuestras vidas, pero nos tiene que apartar. Y ese apartar va a doler, porque es sacarnos de una comodidad, de una zona de confort, es movernos un día que no estamos acostumbrados a movernos, es verme en una limitación, es ver el dolor, o sea, hacer empatía con el dolor de mi esposa que por años me venía diciendo que no hiciera esto, o de mis hijos que ya tienen una mirada decepcionante hacia mí, o de mis padres, inclusive de mí mismo. Pero Dios no nos entierra en eso, o sea, Dios dice, yo te puedo sacar de allí. Una vez que entendemos esto, podemos entrar entonces al propio elemento, el punto de quiebre, el antes y el después, que conlleva un verdadero arrepentimiento. Y es lo que vivió Zaqueo. ¿Qué vive Zaqueo? Primero, yo me quiero quedar con la mirada, porque de hecho próximamente con la gloria de mi Señor Jesucristo voy a poder compartir un taller sobre esto. Es donde buscamos a Dios, y la imagen generalmente que un creyente tiene en la búsqueda de Dios es mirar hacia arriba. O sea, es mirar a un Dios que está por encima de las nubes, que no podemos ver, y clamar a un Dios muy distante. O sea, generalmente hay personas, y creo que todos hemos pasado en algún momento por esto, vemos a un Dios muy distante que lo que tiene es una capacidad auditiva muy grande, pero que no lo siento cerca en todo su ser. Saqueo nos muestra una imagen muy distinta, porque Saqueo nos muestra una imagen de un Dios que él encuentra mirando hacia abajo. Es decir, un Dios que a nivel jerárquico, a nivel social, no lo consigue en las alturas,
lo consigue en el caminar cotidiano. Entonces la mirada de un Zaqueo que por su corta estatura tiene que subirse a un árbol, pero luego que él se sube a un árbol, él no consigue a un Dios más arriba que él ni horizontalmente igual, sino que lo consigue mirando hacia abajo, o sea, en la mirada caída, en la mirada del que busca desesperadamente donde ya no hay nada que buscar. Ahí consigue a Dios. Y Dios mira hacia arriba, fíjense ustedes la diferencia, Dios mira hacia arriba y con una mirada que tiene que haber sido una invitación de amor muy profunda que traspasaría el corazón de Zaqueo, le dice: hoy quiero comer en tu casa. Los diálogos que ocurrieron allí, cómo se logró la conversión, no están aclarados en el Evangelio. Pero Zaqueo, luego de escuchar a Cristo, no solamente reconoce que fue un ladrón, porque eso no tiene otras palabras, un corrupto, sino que ofrece devolver 4 veces lo que había quitado a las personas necesitadas y dar una gran parte de sus riquezas mal habidas. O sea, Zaqueo no es el mismo. Y esa es la cuaresma. La cuaresma es decirle a Jesús, no esperar que Él nos diga que quiere comer en nuestras casas, ser un poquito más educados con Cristo. Decir: Señor, ven a habitar en mi hogar. Quiero esta cuaresma recibirte. Quiero escucharte. No quiero tener prototipos ni preconceptos de ti. Quiero escucharte, descubrirte desde tu palabra, desde la tradición oral, desde el bello testimonio de personas que viven su fe con una intensidad y un ejemplo de vida súper amoroso, y ya no quiero ser el mismo. O sea, tenemos que decirle a Cristo y tener seguridad de decirle a Cristo: yo no quiero ser el mismo. Un cristiano nunca puede decir: ya yo me convertí, ya yo sé que soy bueno. Eso son palabras sumamente arrogantes y soberbias para un cristiano. El cristiano camina en pasos de humildad. El cristiano camina en pasos de necesidad de Dios. El cristiano camina en pasos de confianza a Dios, como lo dirá la imagen que nos regalara Sor Faustina, desde el punto de vista de que ella la vio y dijo: esta es la que más se parece en la divina misericordia. Y Sor Faustina nos dirá en esa imagen: Jesús, en ti confío. O sea, es la imagen que Cristo quería que quedara ahí plasmada. O sea, confíen en mí, háganse eco de mí. Por esto que les estoy comentando, vamos a pedirle al Señor todos que nos construya caminos de arrepentimiento, de que nos regale un espejo en el desierto y podamos redescubrirnos con su mirada, podamos vernos como Dios nos ve y podamos crecer y llegar a la santidad perfecta. No tengamos miedo a esa palabra, que Dios nos permite tener a razón de nuestras propias potencias, de nuestras propias habilidades. En resumen sería: vamos a pedirle a Dios que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.